A ver, vamos a imaginar por un momento una escena completamente cotidiana, una calle cualquiera de una ciudad en España. Claro, la típica imagen de cualquier mañana, ¿no? Eso es, hay un coche aparcado en doble fila con los intermitentes puestos, un agente de la policía local acercándose así pacíficamente con la maquinita, el dispositivo este para tramitar la multa. Sí, o un poco más allá, en la misma plaza, pues un grupo de operarios montando el escenario para, yo qué sé, un festival del ayuntamiento. Exacto, exacto. Todo esto a la vista nos parece el simple fluir de la vida en la ciudad, el ruido de fondo de la rutina. Pero la realidad es que detrás de esa aparente normalidad hay una maquinaria colosal. Totalmente. Un ecosistema hipercomplejo operando en tiempo real. Y bajo unas reglas milimétricas, además. Y precisamente por eso, bienvenidos a un nuevo análisis. Una inmersión muy necesaria hoy, la verdad. Sí, porque hoy nuestro objetivo es desgranar un documento que, bueno, a primera vista podría parecer un poco árido. Tenemos sobre la mesa las fuentes del tema 10 sobre administración pública y principios de actuación. Que es un texto diseñado originalmente para opositores a policía local. Eso es, pero que si se lee con atención, esconde muchísimo más que un simple temario para aprobar un examen tipo test. Es una forma excelente de visualizarlo. Lo que la ciudadanía percibe como simple gestión urbana, el policía, la multa, el festival de música, todo eso es el resultado de miles de engranajes jurídicos que encajan con una precisión asombrosa. Y la misión de esta inmersión es ir más allá del papel. No estamos aquí para memorizar artículos ni repasar burocracia sin más. Queremos traducir este texto, porque en el fondo es el sistema operativo de nuestra sociedad. El software que hace que todo funcione, o sea, sin que se caiga el sistema. Exactamente. Vamos a analizar cómo el Estado interactúa con la ciudadanía, cuáles son las reglas exactas del tablero y cómo toda esta arquitectura legal nos protege de los abusos de poder. Que no es poco. No, no lo es. Y para entender ese sistema operativo, la primera distinción vital que establece el documento, y que me parece fascinante, es separar radicalmente el concepto de gobierno del concepto de administración. Es que es el kit de la cuestión. La gente suele usarlos como sinónimos en las charlas de café. Claro, decimos, el gobierno ha hecho esto o la administración ha dicho lo otro indistintamente. Sí, pero legalmente son mundos distintos. A ver, el gobierno es el órgano político, es quien se sienta al volante del Estado, quien marca el rumbo, quien gana unas elecciones y establece unas prioridades. Basadas en una ideología o en un programa concreto. Efectivamente. Y siguiendo esa misma analogía, si el gobierno es quien conduce y decide el destino, la administración pública es el motor del vehículo. Me encanta esa imagen. El motor que no se ve. Eso es la maquinaria neutral, completamente profesionalizada y puramente burocrática, que se encarga de ejecutar esas decisiones políticas y de prestar los servicios reales a pie de calle. O sea, mientras que el gobierno se mueve inevitablemente en el ámbito de la opinión y la política, la administración está sometida de forma estricta al derecho administrativo. Su mandato constitucional es servir con objetividad a los intereses generales. Es decir, la maquinaria tiene que funcionar con la misma eficacia y neutralidad independientemente del partido político que esté al volante. Sea el ciclo electoral que sea. Y esta separación es clave para entender de dónde sale toda esta inmensa estructura organizativa. Porque claro, las fuentes nos recuerdan que no siempre hemos disfrutado de este nivel de sofisticación. Desde luego que no. Si echamos la vista atrás al antiguo régimen, antes de las revoluciones liberales, todo el poder era un cacao. Era una amalgama donde el monarca, la nobleza y la iglesia concentraban todo. Decidían y ejecutaban sin límites claros. No existía una maquinaria separada que tuviera que rendir cuentas ante una ley superior. Claro. ¿Y cuándo se produce la ruptura histórica? Pues a partir de la Revolución Francesa. Ahí es cuando nace verdaderamente el Estado de Derecho moderno. Surge la necesidad imperiosa de crear una administración como un aparato burocrático sujeto a normas fijas, predecible y profesional. Y en el caso de España, ese proceso de modernización que ha tenido, sus idas y venidas, épocas muy centralizadas y otras menos, culmina definitivamente con la Constitución de 1978. ¿Qué es la que dibuja el terreno de juego actual? Un terreno de juego que configura un modelo territorial que podríamos visualizar como las capas de una cebolla. Muy buena metáfora, sí. Son sistemas de administraciones solapadas, pero con unas competencias muy definidas. A ver, en la capa más extensa tenemos la Administración General del Estado. La conocida como AG. Eso es.
Este es el gran aparato que da soporte al gobierno de la nación. Abarca todo el territorio español para gestionar competencias exclusivas del Estado central. Como pueden ser la defensa, las relaciones exteriores o la hacienda pública a nivel macro. Y luego, en paralelo a esa gran estructura, encontramos el pilar de la descentralización de nuestro país, la administración de las comunidades autónomas. Que es un entramado brutal. Cada una de las 17 autonomías, junto con Ceuta y Melilla, cuenta con su propia maquinaria administrativa. Tienen sus consejerías, direcciones generales. Y su red de funcionarios operando exclusivamente dentro de su territorio, ciñéndose a lo que dicen sus estatutos de autonomía, claro. Gestionando cosas tan vitales como la sanidad o la educación. Y si profundizamos aún más, llegamos a la capa más cercana a la vida diaria, la administración local. Aquí el mapa se vuelve súper granular. Muchísimo. Hablamos de los municipios, que son la célula básica, pero también de las provincias a través de las diputaciones y de las islas, con los cabildos o los consejos insulares. Pero fíjate que además de este reparto clásico, el temario introduce una figura fascinante. Sí, la administración institucional. Eso es, nos demuestra la flexibilidad tremenda del Estado para adaptarse al mundo moderno. Esta administración, que también llaman instrumental, surge cuando una de esas administraciones territoriales necesita gestionar algo muy técnico. Algo muy específico que requiere agilidad. Claro, una agilidad que la burocracia tradicional a veces no permite. Así que la solución legal es crear entes satélites con personalidad jurídica propia. Estamos hablando de los organismos autónomos, de las entidades públicas empresariales, de las agencias. Siguen bajo la tutela de la administración que los creó, se financian con fondos públicos, pero tienen mucha más autonomía de gestión. Ya sea para recaudar impuestos, investigar el cambio climático o dirigir la seguridad aérea. Es una descentralización funcional. Exacto. Y sabiendo cómo está estructurado este enorme tablero, lo fundamental ahora es entender las reglas del juego. Las famosas fuentes del derecho administrativo, que aquí cobran un protagonismo absoluto, porque el derecho funciona con una jerarquía estricta, una pirámide normativa inamovible. Y en la cúspide de esa pirámide se sitúa sin debate alguno la Constitución de 1978. Es la norma suprema, el parámetro que mide la validez de absolutamente todo el sistema. Ninguna otra regla puede contradecir ni una coma de su texto. Y justo en el escalón inferior habitan las leyes. Aquí el ordenamiento jurídico hace distinciones según la sensibilidad de los temas. Por un lado, las leyes orgánicas, que exigen mayor consenso y blindan derechos fundamentales. O los propios estatutos de autonomía. Y por otro, las leyes ordinarias para la regulación general. Aunque también hay herramientas excepcionales, como los decretos leyes, normas con rango de ley que el gobierno aprueba directamente, pero solo en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Y que luego tienen que ser convalidados por el Poder Legislativo, por supuesto. Por supuesto. Finalmente, en la base de la pirámide están los reglamentos, que son las normas que emanan del Poder Ejecutivo. Ya sea un Real Decreto del Consejo de Ministros o una ordenanza municipal sobre el ruido de los bares. Y la regla de oro es que un reglamento jamás puede ir en contra de una ley, y mucho menos de la Constitución. Es una línea roja infranqueable. Pero hay un aspecto muy llamativo en este bloque de fuentes, sobre todo si lo comparamos con el derecho privado. ¿Te refieres a la costumbre? Sí, al famoso argumento de «es que las cosas siempre se han hecho así en este pueblo». Claro, en el derecho administrativo eso no tiene peso real. Es una divergencia brutal respecto a otras ramas. En el ámbito civil, una práctica continuada puede llegar a tener fuerza de ley para resolver un conflicto. Sin embargo, aquí la costumbre se rechaza casi por completo. Solo se admiten reductos muy limitados del ámbito local y si no hay una ley escrita en contra. Y la razón de esto es puramente la protección ciudadana. Imaginemos la inseguridad jurídica que sufriríamos si cada ayuntamiento tomara decisiones basándose en tradiciones no escritas. Sería un caos absoluto. El principio imperante es que lo que no está plasmado en una norma publicada, a efectos de la capacidad de acción de la Administración, no existe. Y esa necesidad de que todo esté escrito nos lleva al núcleo duro del análisis, los principios de actuación, el código fuente de la maquinaria. Todo el temario orbita alrededor del artículo 103.1 de la Constitución. El principio de legalidad, que impone a la Administración lo que se conoce como vinculación positiva a la ley. Y para dimensionar esto bien hay que contraponerlo a la libertad que tenemos los ciudadanos. Que nos regimos por una vinculación negativa. Exacto. En un Estado de Derecho, la ciudadanía es libre de hacer absolutamente cualquier cosa que no esté expresamente prohibida. Esa es la esencia de la libertad individual.
Si no hay una norma que prohíbe algo, el ciudadano tiene vía libre. Pero la Administración opera bajo el paradigma opuesto. La vinculación positiva significa que el Estado está maniatado por defecto. Solo puede mover un dedo si existe una ley previa que le otorgue la potestad expresa para hacerlo. No tiene libertad de acción al margen del ordenamiento. O sea, un ayuntamiento no puede inventarse un impuesto nuevo porque le parezca buena idea para el pueblo. Necesita una habilitación legal previa. Clara y específica. Ese nivel de restricción es fascinante. La verdad, nos demuestra que esa ineficiencia que a veces percibimos al hacer papeleos es un mecanismo de seguridad. Es que el diseño exige esa lentitud para asegurar que no se cometan atropellos. Totalmente. Y dentro de la organización de este poder restringido, el texto nos pide diferenciar dos conceptos que suenan parecidos pero no lo son: descentralización y desconcentración. Mucha gente los confunde. Para verlo claro, pensemos en una empresa, una cadena de restaurantes. Si el dueño decide externalizar el reparto a domicilio y firma un contrato pasando esa responsabilidad a una empresa de mensajería independiente, transfiriendo el poder a una entidad distinta, eso es descentralización. Como cuando el Estado transfiere competencias a una comunidad autónoma. Hay un trasvase de poder real a otro ente con su propia personalidad. Pero si el dueño decide que el chef principal está muy saturado y ordena que la partida de postres la asuma el segundo de cocina para ir más rápido, ¿estamos ante una desconcentración? Todo queda dentro de la misma cocina, bajo el mismo paraguas organizativo. No se crea una empresa nueva, solo se mueve la competencia de un órgano superior a uno inferior para agilizar la gestión. Y hablando de agilizar, los documentos subrayan el impacto tectónico de dos leyes fundamentales de la pasada década: la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. Estas normas son el intento definitivo de arrastrar la burocracia hacia el siglo XXI. Ya no basta con actuar legalmente, exigen una transparencia radical y consagran el derecho al acceso electrónico. Establecen la obligación de que las administraciones operen a través de sedes electrónicas, permitiendo a la ciudadanía relacionarse con el Estado desde una pantalla, a cualquier hora. Rompiendo con la tiranía del horario de ventanilla, que ya era hora. Desde luego. Son leyes que intentan armonizar la carga de garantías con la exigencia moderna de eficiencia. Pero claro, dotar al Estado de herramientas rápidas no le exime de mantener los frenos contra el abuso de poder. Aquí entran las garantías constitucionales más robustas, como el artículo 9.3. La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, una barrera de contención vital. Impone que el "porque lo digo yo" esté desterrado. Ninguna autoridad, sea un ministro firmando un contrato millonario o el agente ordenando el tráfico, puede tomar decisiones por capricho o favoritismo. Cada resolución tiene que estar motivada de manera exhaustiva, exponiendo los argumentos que demuestran que obedece al interés general. Si usan una potestad legal para conseguir un fin distinto, incurren en desviación de poder. Y los tribunales lo anulan. Y a esta prohibición tajante se suma otro mecanismo igual de potente: la responsabilidad patrimonial de la Administración, en el artículo 106.2. Un triunfo enorme del ciudadano. Establece que si alguien sufre una lesión en sus bienes o derechos por el funcionamiento de los servicios públicos, tiene derecho a ser indemnizado. Y la característica verdaderamente protectora es que es un sistema objetivo. Eso es fundamental. Que sea objetivo significa que al ciudadano no le exigen ser investigador. No hay que demostrar mala fe o incompetencia del funcionario, que sería casi imposible. Basta con demostrar que hay un daño real, evaluable económicamente, y que existe causalidad directa con la actividad de la Administración. Lo sorprendente es que procede tanto si el servicio funcionó de forma normal, por un error evidente, como si funcionó de forma normal. Esa es la clave. Si hacen una obra pública impecable pero cortan el acceso a un negocio durante meses y lo llevan a la quiebra, ese daño derivado de un funcionamiento normal también se resarce. La filosofía es que nadie tiene el deber de soportar individualmente los costes de un servicio que nos beneficia a todos, colectivamente. Así es un principio de solidaridad solidísimo. Para visualizar cómo aterrizan todos estos macroconceptos en la calle, tenemos que poner el foco en la administración local. El documento recalca la autonomía de los municipios, blindada por la Constitución. Pero hay que enmarcar esa autonomía correctamente. Los municipios no ostentan soberanía, no pueden declarar su independencia normativa. Tienen autogobierno para gestionar sus intereses, autonomía política para elegir a sus representantes y autonomía organizativa y financiera.
A nivel estructural, el poder local se sostiene sobre 3 pilares. El Pleno, que es el órgano de máxima representación democrática, Donde se sientan el alcalde y los concejales. para debatir cosas gordas como los presupuestos. Luego está el alcalde, que asume la presidencia, dirige el Ejecutivo y ostenta la jefatura superior de la policía local. Y como apoyo, la Junta de Gobierno local para la gestión del día a día. Las competencias de estos ayuntamientos son nuestro tejido cotidiano. Tráfico, protección civil, limpieza, urbanismo. Pero para hacer cualquier cosa, multar a un infractor o conceder una licencia, el ayuntamiento no actúa automáticamente. Tiene que transitar por el procedimiento administrativo. Que desde fuera percibimos como un muro de papeleo kafkiano. Es normal que se perciba así, pero su naturaleza jurídica es diametralmente opuesta. Es la garantía antiarbitrariedad por excelencia, el rastro auditable para demostrar que se ponderaron todos los intereses. Un itinerario con 4 fases innegociables. Iniciación, que puede arrancar por solicitud del ciudadano o de oficio. Ordenación, que son los impulsos mecánicos internos para que el expediente avance. Instrucción, que es el núcleo crítico, donde se busca la verdad, se piden informes a técnicos o bomberos, se practican pruebas. Y se abre el trámite de audiencia. El momento sagrado en el que el afectado puede revisar el expediente, presentar alegaciones y aportar documentos para defenderse. Y todo culmina en la fase de finalización, una resolución expresa y motivada que dice sí o no. Dentro de ese laberinto, la legislación actual ha reforzado derechos ciudadanos monumentales. Como el derecho a no aportar ningún documento que ya obre en poder de la Administración. Si entregaste tu DNI o el padrón para la piscina municipal, no pueden exigírtelo de nuevo para una licencia de obras. Es la Administración la que debe buscarlo en sus archivos interconectados. El sistema absorbe la carga burocrática. Pero hay un escenario más tenso. ¿Qué ocurre cuando la maquinaria se atasca? Se presenta una solicitud vital y la Administración guarda silencio. Pasan los meses de plazo legal y no hay respuesta. Ahí emerge una figura con un componente casi de justicia poética, el silencio administrativo. La herramienta definitiva para evitar el secuestro por la inoperancia del Estado. La regla general es el silencio positivo. El que calla, otorga. Si solicitas una licencia que cumple todo, expira el plazo y no hay resolución, la ley considera que tu petición ha sido aprobada automáticamente. Es un derecho adquirido. Pero claro, el legislador tuvo que establecer excepciones. Sí, el silencio negativo. Imagina pedir autorización para verter residuos en un río protegido y que la administración no conteste. ¿Sería un desastre ecológico aprobarlo por silencio? Se aplica en medio ambiente, responsabilidad patrimonial, dominio público. Si la Administración calla, se considera legalmente desestimada. Pero atención, no es un castigo al ciudadano. Es una ficción legal para abrirle la puerta del juzgado, un no oficial para poder interponer un recurso y que un juez obligue a la Administración a resolver. Te dan la llave para pelearlo. Todos estos conceptos pueden parecer abstractos, pero integrando los ejemplos prácticos de la policía local que mencionan las fuentes, todo cobra vida en el asfalto. Totalmente. Pensemos en una reyerta en la calle. El agente interviene amparado por el principio de legalidad. La ley le obliga a restablecer el orden. Pero no puede usar cualquier medio desmedido. Está constreñido por el principio de proporcionalidad. Debe usar la fuerza mínima indispensable. Y si volvemos a la escena del coche en doble fila, el agente no impone la multa y cierra el caso. Al extender el boletín, activa la iniciación de un procedimiento sancionador. Se notifican los hechos, se informa de la infracción y se otorga un plazo estricto para presentar alegaciones o pruebas en su defensa. Es la transparencia procesal en acción. Otro escenario. Una patrulla envuelta en una persecución. En una maniobra, el vehículo pierde el control y destroza el escaparate de una zapatería. Todo el operativo era legal, pero hay un daño colateral evidente al dueño. Ahí se activa automáticamente la responsabilidad patrimonial. El ayuntamiento deberá indemnizar económicamente los daños del escaparate. Y el ejemplo más cotidiano. Alguien va a preguntar qué documentación necesita para tener un animal potencialmente peligroso. El funcionario tiene obligación legal de ofrecer información clara. Y si al entregar la solicitud el ciudadano olvida firmar, la ley obliga a darle 10 días para subsanar ese error antes de archivarla. Es el principio de servicio efectivo y de buena fe.
Recapitulando todo el recorrido, queda meridianamente claro que la administración pública dista mucho de ser un ente gris que se mueve por inercia. Es un ecosistema equilibrado para gestionar el inmenso poder del Estado, garantizando siempre la protección de los derechos. Desde la Constitución hasta presentar un papel en el registro, todo está cosido por hilos invisibles de legalidad, proporcionalidad y responsabilidad. Y tras analizar todo este sistema de contrapesos, hay una reflexión que se impone sobre nuestro futuro inmediato. El diseño del procedimiento administrativo moderno está fundamentado en la necesidad imperiosa de exigir pausas. Tiempos prolongados para notificar, plazos extensos para alegar, periodos de prueba. Esa burocracia que nos desespera es el precio que pagamos gustosamente como sociedad para evitar atropellos. La garantía jurídica, por naturaleza, necesita tiempo para materializarse. Sin embargo, el mundo de hoy cabalga en dirección opuesta. Vivimos en la era de la hiperconexión y la gratificación instantánea. Una sociedad que exige al sector público la misma inmediatez que una aplicación móvil. Soluciones en un puñado de clics y en cuestión de segundos. Lo cual genera una fricción monumental. Y por eso, quienes nos escuchan pueden llevarse hoy este interrogante fundamental. ¿Cómo va a ser capaz la arquitectura del Estado de mantener en las próximas décadas este delicadísimo equilibrio entre la garantía absoluta de nuestros derechos frente al poder, que por definición requiere pausa y escrutinio, y la extrema celeridad y automatización que exige el impaciente mundo digital en el que habitamos?